Transfiérele tu empresa a mi prometido, siseó mi hermana mientras sonreía dulcemente. Mis padres lo llamaron amor familiar. Puse su voz frente a 200 invitados, se quedó paralizada y luego huyó. Mi hermana exigió que le regalara parte de mi negocio a su prometido, pero nunca esperó que mis acciones de ese día destrozarían todas sus ilusiones. Hola, mi nombre es Isabel y esta es la historia de cómo mi hermana me pidió que le entregara una parte de la empresa que construí desde cero como regalo de bodas para su prometido. Al principio, pensé que era una broma. Luego sonrió como si fuera amor. Luego vino el contrato con mi firma falsificada. Luego vino el silencio cuando les pedí a mis padres que me respaldaran. Dijeron, no hagas olas. Ella dijo, me lo debes todo. Y cuando me negué, todos dijeron, arruinaste a la familia. ¿Pero qué pasa cuando una mujer deja de interpretar el papel que escribieron para ella y escribe el suyo propio? No me había sentado en la mesa del comedor de mis padres en meses, no por falta de invitación. Las extendían con suficiente frecuencia. Pero porque siempre supe que esas cenas venían con una corriente subterránea, alguna sonda sutil en mi vida personal, un comentario agudo de mi madre disfrazado de dulce preocupación, una conversación que me dejaba preguntándome por qué había aparecido. Pero esa noche a principios de marzo, algo en el tono de mi hermana por teléfono me hizo creer que podría ser diferente. «Estarás allí, ¿verdad?», había preguntado Catalina, su voz melosa, casual. «Es solo familia. Nada de grandes producciones». ¿Lo prometo? Esa debería haber sido mi primera pista. Mi hermana no hace nada de grandes producciones. Conduje desde el centro de Austin hasta Round Rock esa tarde, con las ventanillas bajadas, dejando que la brisa ahuyentara mi vacilación. Era una de esas suaves tardes de primavera cuando el aire aún conserva un rastro de invierno. El cielo tenía un tono dorado que hacía que todo pareciera más suave de lo que se sentía. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres, la casa parecía sin cambios. Ladrillo blanco, contraventanas rojas, macetas que mi madre todavía arreglaba como un reloj. Adentro, el olor a salmón al horno y papas al romero intentaba calentar los bordes de algo más frío. «Mira quién finalmente aparece», dijo mi madre, Elena, con alegría, inclinándose para darme un beso que apenas rozó mi mejilla. «¿Te ves cansada?» «Trabajando demasiado de nuevo». «Ha sido un mes importante», respondí, quitándome el abrigo. «Acabamos de lanzar un piloto estatal con 4 distritos escolares». «¿Todavía con esa cosa de la aplicación educativa?», preguntó, sonriendo como si fuera un proyecto de venta de pasteles. Arturo, mi padre, estaba al otro lado de la sala de estar sosteniendo un vaso de whisky. Asintió brevemente. Sin sonrisa. Eso era lo más cálido que solía ser. Catalina llegó última, como siempre, vistiendo una blusa color crema con pantalones a medida como si hubiera salido de un catálogo. Adrián la seguía, guapo y pulcro de esa manera insípida de agente inmobiliario. «Hermanita», dijo, con los brazos extendidos, la voz una octava completa más alta de lo normal. «Me alegro de que pudieras unirte al resto de nosotros, la gente común, esta noche». Le devolví el abrazo con rigidez. No me lo perdería. La cena comenzó de manera predecible. Mamá preguntó por mi salud. Papá no preguntó nada. Adrián apenas habló. Catalina hizo de moderadora, saltando entre historias de búsqueda de lugares para la boda y dramas del cortejo nupcial. En algún momento entre el salmón y el postre, golpeó suavemente su copa de vino con un tenedor. «Antes de que terminemos esta encantadora velada», dijo, poniéndose de pie, «solo quiero tomar un momento para agradecer a alguien muy querido para mí». Miré a mi madre. Parecía complacida. Adrián parecía haber ensayado. Catalina continuó, sus ojos fijos en mí. «Mi increíble hermana pequeña», dijo, «ha accedido generosamente a regalar una parte de su empresa a Adrián y a mí como regalo de bodas». «¿No es increíble?». Me tomó un segundo procesar lo que acababa de escuchar. Mi tenedor se detuvo en el aire. «¿Qué?», dije, la palabra atascándose en mi garganta, pero nadie se dio cuenta. Todos ya estaban aplaudiendo. Mi padre levantó su copa. Mi madre sonreía como si estuviera aceptando el regalo ella misma. Forcé una sonrisa y levanté mi copa un poco tarde. Mis mejillas ardían, pero no de orgullo.
Solo una pequeña participación, susurró Catalina más tarde mientras retirábamos los platos. Es más que nada simbólico. No lo pienses demasiado. ¿Simbólico? Esa palabra resonó. Se inclinó más cerca. Ya está en marcha. No hagas esto incómodo, Isabel. La miré. La miré de verdad. La forma en que se comportaba, confiada, como alguien que sabía que no sería cuestionada. Alguien a quien nunca le habían dicho que no. Deberías estar orgullosa, intervino mi madre detrás de mí. Es hermoso lo que estás haciendo. La familia es lo primero, ¿verdad? Me tragué las ganas de gritar. Claro, familia. Después del postre, los invitados se fueron dispersando. Adrián conversaba con mi padre sobre un acuerdo de tierras. Mi madre desapareció en la cocina. Fue entonces cuando Catalina se acercó, con un sobre en la mano. Toma, dijo dulcemente. Sin presión, solo una formalidad. Tomé el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Mira, sé que parece rápido, agregó, su voz suavizándose. Pero esto no se trata de dinero. Se trata de legado. Se trata de confianza. Confías en nosotros, ¿verdad? Me besó la mejilla de nuevo y se dio la vuelta. Me quedé allí sola en el pasillo. El sobre apretado en mi mano. El sonido de las risas llegaba desde el comedor. Mi familia celebrando una decisión que yo no había tomado. El sobre se calentó en mi palma como si pudiera quemarme la piel si lo sostenía por mucho tiempo. No lo abrí. Todavía no. Simplemente me quedé allí congelada, escuchando. El viaje de regreso a mi apartamento esa noche fue silencioso. Sin música, sin noticias, ni siquiera el zumbido ocasional de mi teléfono. No encendí las luces cuando entré. Dejé mi bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y puse el sobre en la mesa de café como si estuviera contaminado. Luego me senté allí mirándolo mientras el zumbido de la ciudad se filtraba por las ventanas detrás de mí. El sueño no llegó fácil. Me acosté en la cama, repasando cada mirada que Catalina me había dado. Cada palabra que se deslizó de su boca pulida, tratando de determinar cuándo se había tendido la trampa. En algún lugar entre la familia es lo primero y no hagas esto incómodo, había pasado de ser la hermana pequeña a ser una palanca. Por la mañana, mi garganta estaba seca, mi cuerpo rígido por una noche de medio sueño. El sobre todavía estaba sobre la mesa, intacto, pero amenazante. Se sentía más pesado de lo que debería, como si hubiera absorbido la tensión de la habitación durante la noche. Primero me preparé un café. Necesitaba algo cálido que sostener antes de abrir cualquier traición que Catalina hubiera disfrazado de lenguaje legal. Abrí la solapa con cuidado, como si esperara algo frágil. Lo que encontré no era frágil en absoluto. Era afilado, calculado. El documento en el interior no era solo un gesto simbólico. Era un acuerdo de transferencia de capital casi finalizado que nombraba a Adrián Reyes como accionista minoritario en mi empresa. Al final de la página 2, mi nombre aparecía en una cuidada y practicada cursiva. Excepto que no era la mía. Yo no firmo mi nombre así. No con una B en bucle o el amplio espacio entre el nombre y el apellido, pero era lo suficientemente parecido para pasar a simple vista. Lo suficientemente parecido como para erizar cada vello de mi nuca. Aplané los papeles y tomé fotos de cada página. Luego le envié un mensaje de texto a Mónica, mi asesora legal interna. Oye, necesito que confirmes si esto vino de nosotros. Encontré algo perturbador. No preparé esto, pero es una de nuestras plantillas modificada la semana pasada. No lo solicitaste, respondió en minutos. No, escribí de vuelta. ¿Puedes ver quién accedió? Mónica se tomó su tiempo. Caminé por mi apartamento, de un lado a otro, rellenando mi café, mirando el sobre como si pudiera explotar. El sol apenas había salido, pero mi mente ya corría 2 pasos por delante. Finalmente, Mónica envió otro mensaje. El usuario fue I. Herrera. ¿Entonces, tú? No, respondí. Esa soy yo, pero no registré nada la semana pasada. La marca de tiempo fue a las 11:24 de la noche del 22 de febrero.
También registramos las IP si quieres un rastreo completo, agregó. Sí, por favor, sácalo y no le digas nada a nadie todavía. Colgué y me senté de nuevo en el borde de mi sofá, mirando el tranquilo horizonte. Si esto era un error, lo solucionaría. Pero si alguien falsificó mi nombre, si alguien entró en el sistema legal de mi empresa fingiendo ser yo, eso era la guerra. A última hora de la mañana, tenía el registro de rastreo de nuestro circuito, Nicolás. Sabía que podía confiar en él. Empezamos la empresa juntos hace 5 años desde un Starbucks y un espacio de coworking que olía a limpiador de pisos y desesperación. No hizo preguntas cuando le envié el archivo. ¿Solo quieres que investigue? Respondí con una palabra. Sí. Me llamó 30 minutos después. Isabel. Rastreé la IP. No te va a gustar. Me preparé. Adelante. Está registrada en un enrutador residencial vinculado a una propiedad en Yorktown, dijo. Y esa propiedad está a nombre de Adrián Reyes. Ahí estaba. Exhalé por la nariz, con los ojos fijos en la pantalla como si me acabara de acusar de algo. ¿Estás seguro? Seguro. Tan seguro como que estoy sentado aquí. Quienquiera que haya accedido a esa plantilla usó tus credenciales de inicio de sesión desde su wifi doméstico. Esto no fue aleatorio. Le di las gracias y colgué. Me quedé quieta un rato, el zumbido de mi refrigerador de repente ensordecedor. Pensé en cuántas veces había oído a Adrián decir que no le importaban las cosas de tecnología o que Catalina se encargaba de todo ese bla, bla, bla de negocios. Qué manera tan conveniente de esconderse detrás de la cortina mientras redirigía el foco de atención. Abrí mi computadora portátil y comencé a asegurar todo: correo electrónico, herramientas internas, inicio de sesión de administrador. Luego abrí un documento en blanco y escribí un nuevo título: cronología del mal uso. Fue entonces cuando apareció otro mensaje en mi pantalla. No un correo electrónico, sino un mensaje de la plataforma interna de nuestra herramienta de retroalimentación segura. Normalmente, era anónimo para que el personal enviara quejas o solicitudes, pero este tenía un nombre, o más bien una letra. Vigila tus permisos. No todos los que te sonríen están de tu lado. XL. No conocía a nadie en la empresa que firmara con eso. Escaneé los registros del sistema y descubrí que se había enviado desde una de las cuentas de desarrollador junior, Ximena Lara. Ximena apenas hablaba. Era callada, venía a trabajar con la misma chaqueta de mezclilla desgastada todos los días y mantenía sus auriculares puestos como un escudo, pero se daba cuenta de las cosas. Respondí simplemente: anotado. Gracias. No respondió, pero el mensaje había llegado. No estaba loca. No estaba paranoica. Y no estaba sola. Me recliné, dejando que la silla se inclinara hasta que topó con el límite. Luego me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Mi hermana y su prometido habían orquestado algo bajo la superficie, sonriendo en cada cena, cada despedida de soltera, cada falso cumplido sobre lo impresionante que me había vuelto. Tenía que adelantármeles antes de que Catalina convirtiera esto en su narrativa. Antes de que Adrián repartiera acciones que no eran suyas, antes de que alguien más creyera su versión de los hechos. Tomé mi teléfono y marqué a Alejandra. Era mi CFO y una de las pocas personas en las que confiaba implícitamente. Buenos días, dijo con voz somnolienta. ¿Estás bien? Todavía no, dije. Pero necesito preguntarte algo serio. ¿Dispara? Si te dijera que alguien accedió a nuestras plantillas legales usando mis credenciales y que esa persona vive con mi hermana, ¿qué harías? Hubo una pausa. Diría que es hora de apretar todas las cuerdas. Exactamente. Fijamos una reunión para esa tarde. Auditoría completa del sistema. Restablecimientos de administrador en silencio sin alertar a la junta. No quería que esto se convirtiera en un chisme. Quería pruebas. Quería recuperar el control. Para el mediodía, tenía 3 carpetas en mi escritorio etiquetadas como falsificado, registros de acceso, testigos. Renombré el sobre de anoche. Ya no se llamaba un regalo. Ahora se leía, prueba A. El cursor parpadeaba debajo del nombre de Adrián como si me desafiara a hacer el siguiente movimiento. Y no vacilé.
Simplemente cerré la computadora portátil, me puse de pie y dejé que el silencio me envolviera. Entré en la cocina, enjuagué mi taza, y luego me quedé un momento junto al fregadero, con las manos apoyadas en el borde, la mirada perdida. Podía sentir que algo cambiaba dentro de mí. No pánico, no ira, algo más frío, algo inmóvil. No quería música. No quería un podcast. No quería la televisión murmurando de fondo como solía hacer cuando trabajaba hasta tarde. Solo quería silencio. El tipo de silencio que permite que la verdad resuene más fuerte que cualquier distracción. Eran casi las 6 de la tarde cuando el cielo exterior se oscureció de azul a ceniza. Las luces de la calle parpadearon una por una fuera de mi ventana. Los bordes de la ciudad se suavizaron en el crepúsculo. Me senté de nuevo en el sofá, dejando que la luz del portátil brillara débilmente en la habitación, proyectando largas sombras detrás de mí. Fue entonces cuando apareció el mensaje. De Catalina. Sin asunto, solo una línea de texto. Extraño nuestra cercanía. Arreglemos esto antes de que se ponga feo. Adjunto había un archivo de vídeo llamado, en su típico drama, Nosotras Hermanas, MP4. Hice clic. Por supuesto que hice clic. La pantalla se desvaneció a un clip de una película casera. Éramos niñas pequeñas, descalzas en nuestro patio trasero, cubiertas de barro y riendo tan fuerte que nos dolía el estómago. El audio crujía con la edad. Debo haber tenido 7 años. Ella tenía 11. En el vídeo, me tomó de la mano y le gritó a un niño vecino que me había llamado cabeza de trapeador. Ella es más inteligente de lo que tú serás jamás, había dicho Catalina. Déjala en paz. En ese entonces, eso había significado todo para mí. Siempre había intervenido, me había protegido. Era la chica que asumió la culpa cuando rompí el jarrón favorito de mamá. La hermana que una vez renunció al dinero de su vestido de graduación para que yo pudiera ir a ese campamento de ciencias en Nueva York. Me senté allí mirando, recordando. Luego la música cambió, más suave, más pulida. Una transición suave de imágenes antiguas a fotos, fiestas de cumpleaños, graduaciones, despedidas de soltera. Cada imagen perfectamente curada. En cada momento en que ella se veía compuesta, yo parecía agradecida. Era sutil pero innegable. Me incliné cuando una foto se demoró un poco más. Era de la gala del tercer año de mi empresa. La iluminación estaba ajustada. Mi rostro iluminado. El suyo atenuado lo suficiente como para empujarla al fondo. Y luego vino su voz. Isabel, dijo, su tono gentil, meloso, ensayado. Sabes cómo es el amor, así que demuéstralo. El vídeo terminó con una foto de nosotras de pie en el porche de nuestra casa de la infancia. Yo tenía 15 años. Ella tenía 19. Tenía su brazo alrededor de mí y yo sonreía tan ampliamente que pensarías que creía que el mundo era seguro mientras ella estuviera cerca. No me moví por un tiempo. Solo dejé que el silencio se extendiera. El único sonido era el suave zumbido de mi refrigerador, el crujido ocasional del edificio asentándose. Estaba jugando a largo plazo. Esto no se trataba de hermandad. Era teatro, control de imagen. Me estaba convirtiendo en un papel secundario en su narrativa, enmarcada cuidadosamente para provocar simpatía, unidad, lealtad, todas las cosas que ya no podía exigir en voz alta. Abrí el vídeo de nuevo, lo ralenticé en el editor, observé cómo las transiciones favorecían los colores temáticos de su boda, noté cuántas escenas excluían mi trabajo, mis empleados, los miembros de mi junta, reemplazados en cambio por días de spa y cafeterías, y la fantasía de 2 hermanas que nunca se distanciaron. No era una ofrenda de paz. Era marketing. No lloré. No me enfurecí. Solo sentí que algo dentro de mí hacía clic. No se rompió, solo se reposicionó. Susurré en voz alta. Ya no soy parte de tu carrete de momentos destacados. Luego presioné eliminar. El archivo desapareció de mi sistema, pero no se llevó el escozor con él. Me recliné, el sofá me tragó por completo, y me quedé mirando el techo. Sin lágrimas, solo cálculos. Sabía lo que estaba haciendo. Ese archivo no estaba destinado a la reconciliación. Era munición en caso de que yo me defendiera.
Algo para mostrarle al mundo cuánto lo intentó, cuánto amaba, cuánto me negué a apreciar, una narrativa de respaldo para cuando su plan se pusiera feo. Y ahora tenía que responder, no con un mensaje, no con un vídeo a juego, sino con límites, de los reales. Fui a mi escritorio y abrí un nuevo memorando interno. Asunto: actualización urgente de la política de acceso a credenciales. Escribí, con efecto inmediato, todo acceso administrativo compartido a plantillas de proyectos, repositorios legales y archivos de archivo requerirá autenticación biométrica de individuos designados. Sin excepciones. Todos los inicios de sesión existentes serán revisados y corregidos. Sin emoción, sin explicación, solo control. Se lo envié a Alejandra, a Nicolás y a nuestro responsable de cumplimiento. No les di el trasfondo. Todavía no. Lo sabrían cuando lo necesitaran. Por ahora, solo necesitaba que la puerta trasera estuviera cerrada. El reloj pasó de las 7:30 cuando finalmente entré al baño. Mis pies estaban fríos. Había olvidado los calcetines. Encendí la luz y me miré al espejo. Ahí estaba yo. Las mismas ojeras, el mismo ligero pliegue entre mis cejas. La misma mujer que había dejado que su hermana pisoteara cada límite porque la palabra familia se había usado como una correa durante demasiado tiempo. No dije nada. Solo miré, esperando las lágrimas que no llegaron. Establecí una alerta de calendario en mi computadora portátil. Reunión con el equipo legal. Preparar plan B. Luego cerré la tapa con un suave clic, presioné la palma de mi mano contra la superficie lisa de mi escritorio y me recliné en mi silla, mirando la bruma vespertina que se extendía por el horizonte. Las ventanas habían comenzado a empañarse con el cambio de temperatura, la última luz del sol sangrando en un azul más oscuro. En algún lugar a lo lejos, una sirena aullaba, delgada y mecánica, tragada por el zumbido de la ciudad. Esa noche, dormí menos de 4 horas. No era estrés. Ya no. Esa fase había pasado. El insomnio provenía de algo más profundo ahora. Conciencia, del tipo que se entierra bajo la piel una vez que has visto demasiado, oído demasiado, descubierto el circuito detrás de la ilusión. No hay vuelta atrás después de haber visto cómo funciona la maquinaria detrás de la cortina. No hay regreso a la comodidad de quizás solo soy yo. Había cruzado un umbral, y los umbrales no vienen con puertas de salida. 2 días después, estaba de pie frente al espejo de mi habitación, alisando la parte delantera de un vestido azul marino que no había usado en más de 1 año. La tela se sentía más pesada de lo que recordaba. O quizás era solo el peso de la tarde que tenía por delante. Me miré, deseando cualquier otra excusa para quedarme en casa, cualquier salida plausible que no desencadenara una llamada telefónica o un sermón. Pero Elena había insistido. Me había llamado 2 veces la noche anterior. Su voz melosa con esa calidez performativa que usaba cuando quería jugar a la diplomática. Es solo un brunch. 90 minutos. ¿Puedes sentarte, sonreír y ser civilizada por la familia? Familia. Esa palabra de nuevo. Siempre una correa, nunca un salvavidas. El Driskill era en todos los sentidos el monumento barroco de Texas que prometía ser, pulido hasta brillar. Candelabros de cristal en lo alto. Un trío de cuerdas en vivo tocando música de cámara en la esquina como si hubieran sido transportados desde una boda real. Arreglos florales desbordaban de cada esquina, jarrones tan altos como mi torso. Una sobrecompensación por algo que no tenía una floración real. Catalina no creía en lo sutil. Nunca lo había hecho. Esto no era un brunch. Era una coronación. Un brunch de compromiso disfrazado de recepción. Cuando entré en la sala, sentí que la temperatura bajaba. No el aire, sino la conversación. Un cambio en la energía de la sala. La forma en que la gente modula instintivamente cuando alguien de quien han hablado a puerta cerrada aparece a la vista. Sonrisas que se afilaban, luego se difuminaban, cabezas inclinadas con curiosidad practicada. Nadie dijo nada directamente. Eso habría sido grosero. En cambio, una coordinadora de eventos bien vestida me guió hacia una mesa cerca de la parte de atrás, cerca de una puerta lateral, medio oculta por una columna decorativa. La ubicación lo decía todo. Te invitamos, pero no confundas eso con inclusión.
La tarjeta de lugar frente a mi asiento decía, Isabel. Solo eso. Sin apellido, sin títulos, ni Herrera, ni fundadora, ni siquiera hermana de la novia. Una inicial, un marcador de posición, un tecnicismo. La tomé entre dos dedos, le di la vuelta y la volví a colocar, boca abajo. Mi madre pasó rozándome unos minutos después, su mano apenas tocando mi hombro como una ocurrencia tardía. No hagamos una escena, cariño. Sonríe. Estás aquí. Eso es lo que importa. Antes de que pudiera responder, ya se había alejado, besando la mejilla de otra persona, moviéndose por la sala como una diplomática bien engrasada, la evasión disfrazada de gracia. Escaneé la multitud. Catalina estaba en el centro, radiante de blanco, por supuesto. Su cabello estaba recogido en un complicado moño, artísticamente desordenado de la manera que lleva 1 hora y 2 estilistas. Parecía una debutante sureña reinventada para las redes sociales. A su lado estaban Adrián y 2 mujeres de su tribu de la novia, todas radiantes, todas curadas. Reía con facilidad, una mano rozando ligeramente el hombro de Adrián. Me senté en silencio, bebí mi agua con gas y traté de no mirar mi teléfono. No había dignidad en la huida. Todavía no. Cuando el brunch terminaba y los platos estaban siendo retirados, el trío cambió a una interpretación lenta y sentimental de Can't Help Falling in Love. Los camareros trajeron pequeños postres con forma de cisnes y corazones, y luego el familiar tintineo de un vaso. Catalina se puso de pie. Toda conversación cesó. Sostenía su copa de champán con la precisión de alguien que había practicado este momento, probablemente frente a su espejo. Solo quiero decir unas palabras, comenzó, su voz proyectada sin esfuerzo. Hoy no es solo una celebración. Es sobre reconocer a las personas que hicieron posible este nuevo capítulo. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio acunara la anticipación. Y me gustaría especialmente agradecer a alguien muy querido para mí, alguien que me ha apoyado, me ha desafiado y ha estado a mi lado cuando más importaba. Mi hermana, Isabel. Todas las cabezas en la sala se giraron. Sentí que mi espalda se enderezaba instintivamente, memoria muscular entrenada por años de actuación forzada. Parpadeé pero no sonreí. Tu generosidad significa todo para nosotros, continuó, su voz melosa. Tu decisión de compartir tu éxito, de regalar una parte de tu empresa como regalo de bodas, es más que amable. Es un símbolo de cuán fuerte es realmente nuestro vínculo familiar. Aplausos. Reales, sostenidos, sin vacilaciones. La gente se volvió hacia mí con admiración, asentimientos, copas levantadas. Algunos aplaudieron con genuino deleite, otros con cortesía, pero nadie cuestionó sus palabras. Levanté mi copa ligeramente, lo suficiente para reconocer la atención, no lo suficiente para afirmar la mentira. Por dentro, algo se retorció. Había reescrito la historia de nuevo, esta vez frente a 60 personas que llevarían su versión al mundo como un evangelio. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me quité el vestido azul marino como si hubiera estado pesando sobre mi piel. Me puse unos pantalones de chándal y me serví un vaso de agua. En la mesa de la cocina, abrí mi portátil. Mi bandeja de entrada estaba esperando. Asunto, felicitaciones. Un inversor de toda la vida, ansioso, complacido. Escuché sobre la nueva adición de liderazgo. No puedo esperar a ver cómo Adrián fortalece el equipo. Deberíamos conectar pronto para los próximos pasos. No respondí. En su lugar, abrí una carpeta en mi escritorio etiquetada como contención. Dentro, capturas de pantalla, registros de correo electrónico, archivos con marca de tiempo, cada transcripción de llamada relevante, notas de reuniones, borradores legales, declaraciones grabadas. No era por venganza. Todavía no. Era por claridad. Era para el registro, porque sabía lo que se avecinaba y sabía que si no actuaba, Catalina controlaría la narrativa de nuevo. Reescribiría la historia hasta que yo fuera borrada de mi propio trabajo, de mi propio legado. Comencé a construir una línea de tiempo privada, cronológica, meticulosa, quién dijo qué y cuándo, qué había cambiado y cómo. En un momento, dejé de escribir y miré la pared en blanco frente a mi escritorio. Lo dije en voz alta para nadie. ¿Querías una actuación? Bien, susurré,
pero sonó como una verdad. Tendrás una, pero será la última que escribirás para mí. Luego guardé el archivo y programé una reunión con mi abogado. Esta vez, la historia sería mía para contar. El calendario emitió una alerta. Charla final. Pero no abrí la invitación de inmediato. Me quedé mirándola unos minutos, dejando que las implicaciones se asentaran como polvo en un estante olvidado. Mis ojos se desviaron hacia el reloj en la esquina de la pantalla. Eran poco más de las 10 de la mañana. La luz del sol se filtraba a través de las persianas en largas líneas desiguales por el suelo. Tomé mi café, le di un sorbo y lo dejé sin saborearlo. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. No fuerte, pero firme, profesional. Abrí la puerta para encontrar a un mensajero al otro lado sosteniendo un elegante sobre con un remitente estampado en oro. Morales y Asociados. Grupo legal. El abogado de mis padres de toda la vida. Señorita Herrera, preguntó el mensajero. Sí. Firme, por favor. ¿Firmé? Tomé el sobre y cerré la puerta detrás de mí. No me senté. Ni siquiera volví a mi escritorio. Lo abrí, de pie en medio de mi sala de estar, como si leyéndolo lo suficientemente rápido, pudiera cambiar. La carta en el interior estaba cargada de implicaciones y envuelta en falsa amabilidad. Habían sido informados, esa fue la palabra que usaron, de que yo había iniciado pasos preliminares para transferir la propiedad de una participación no controladora en tecnologías de aprendizaje Herrera. El documento decía que la firma estaba agradecida por mi disposición a apoyar el futuro de la Unión Reyes y estaba lista para finalizar el acuerdo de manera oportuna. Incluyeron un borrador del documento de cierre con una fecha de firma programada para dentro de 2 semanas. Ni una sola oración pedía confirmación. Ni una se refería a mi consentimiento directo. Era como si hubiera asentido en la cena, sonreído gentilmente en el brunch y entregado años de trabajo como si fueran recuerdos de fiesta. Leí la carta 3 veces. Luego la leí de nuevo. No había una sola referencia a mi intención, solo jerga legal vaga sobre el acuerdo verbal e interés mutuo anticipado. No les importaba lo que yo realmente había dicho. Les importaba lo que Catalina les dijo que había dicho. Entré en mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Abrí un documento en blanco titulado Respuesta a Morales y Asociados. Comencé a escribir las primeras líneas, tan afiladas como una cuchilla, a quien corresponda, sus suposiciones con respecto a mi intención son categóricamente falsas. Pero después de 5 párrafos, me detuve. Mis manos flotaban sobre el teclado. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de decepción, de agotamiento. Guardé el borrador, minimicé la ventana y me recliné en mi silla, mirando el techo. Solo había un lugar a donde ir, una persona que quedaba que podría entender la gravedad de lo que esto significaba, si elegía entenderlo. Conduje a Round Rock esa tarde. Los árboles que bordeaban el camino familiar todavía lucían el verde fresco de principios de la primavera. El mismo buzón estaba al borde del camino de entrada, con la pintura desconchada en las esquinas. El coche de mi madre no estaba, que era exactamente lo que esperaba. Toqué el timbre y esperé. Arturo abrió la puerta. No sonrió. Nunca lo hacía realmente. Hola, dije. ¿Tienes un minuto? Se hizo a un lado sin decir palabra, y lo seguí a la cocina. Se sirvió un vaso de té helado, no me ofreció nada, y se sentó a la mesa como si fuéramos a hablar del mantenimiento del coche. Saqué la carta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Recibí esto hoy, dije, tocando el sobre de la firma legal. No lo tocó, solo me miró como si esperara el remate. Están actuando como si hubiera aceptado dar parte de mi empresa a Catalina y Adrián, dije. Como si ya estuviera sucediendo. Todavía nada. Nunca dije que sí, papá. Nunca estuve de acuerdo. Ni siquiera lo insinué. Tomó un sorbo de su té, luego miró más allá de mí hacia la ventana. Catalina dijo que era un hecho. Por supuesto que lo dijo, dije, las palabras saliendo más afiladas ahora. También dijo que me salvó de los matones y que renunció a su vida por la mía. ¿No lo hace cierto? Parpadeó. Isabel. No, dije, interrumpiéndolo. Necesitas escuchar esto.
He pasado toda mi vida dejando que ella reescriba nuestra historia familiar. Ella llega a ser la hija predilecta. ¿Y yo qué soy? El personal de apoyo. Ruido de fondo en su carrete de momentos destacados. Finalmente me miró a los ojos. Quizás es mejor no hacer olas. Se me cortó la respiración. Perdón. Miró su té como si se hubiera vuelto fascinante. A veces en las familias, es mejor mantener las cosas en calma. Lo miré fijamente, esperando más. Nada. No me criaste para ser silenciosa, dije. Mi voz se quebró, pero continué. Pero me estás pidiendo que lo sea ahora. Me estás pidiendo que entregue algo que construí porque es más fácil que enfrentarla. No discutió, no explicó. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Me senté allí sola en la mesa de la cocina unos minutos más, observando cómo la condensación en su vaso formaba un anillo perfecto en la madera. Luego recogí la carta, la doblé de nuevo en el sobre y me fui sin cerrar la puerta principal detrás de mí. El viaje de regreso se sintió diferente. No estaba enojada. No del tipo candente. Ni siquiera estaba triste. Lo que sentía era algo más frío, algo que se solidificaba. Esa noche, abrí mi portátil y miré el borrador de la refutación. Pasé el cursor sobre el botón de eliminar durante mucho tiempo antes de hacer clic. Luego, abrí una carpeta segura que había nombrado meses atrás cuando pensé que podría necesitarla algún día. Se llamaba Plan B, retener el control. Dentro había contratos, registros de propiedad, protocolos internos. Le envié un mensaje a Alejandra. No vamos a esperar más. Mañana, limpieza total. Elimina los accesos compartidos. Respondió casi de inmediato. Entendido. Antes de irme a la cama, revisé mi correo electrónico una última vez. Había llegado un nuevo mensaje de Catalina. Asunto, cena. Charla final. ¿Querrás ver esto? ¿Filtraron algo? Ese fue el texto con el que me desperté. Alejandra nunca enviaba mensajes tan temprano a menos que algo estuviera en llamas o a punto de estarlo. Ni siquiera me cepillé los dientes antes de agarrar mi teléfono y hacer clic en el enlace que incluyó. Llevaba una captura de pantalla de una cadena de correos electrónicos reenviados. El mensaje en la parte inferior era del asistente de Relaciones Públicas de Catalina, enviado a varios contactos mutuos y socios de la industria. El asunto, emocionante sinergia de negocios familiares. El mensaje en sí era veneno cubierto de azúcar. Siguiendo un hermoso gesto de unidad, estamos orgullosos de anunciar que Tecnologías de Aprendizaje Herrera está adoptando una visión compartida. Con la próxima boda, Adrián comenzará a desempeñar un papel activo en las alianzas estratégicas en el futuro. Sin firmas oficiales, sin adjuntos legales, solo suficiente pulido para parecer auténtico, y suficiente ambigüedad para que la gente asumiera lo peor. Cerré el archivo, me senté en la cama y miré el techo. Lo estaban haciendo. Estaban blanqueando su historia a través de las bandejas de entrada de otras personas. Esto no era solo manipulación. Era tergiversación estratégica. Para cuando entré en mi oficina más tarde esa mañana, ya había recibido 3 mensajes adicionales. 2 correos electrónicos de felicitación de antiguos socios con los que no había hablado en más de un año, y una nota bastante condescendiente que decía: espero ver cómo manejas la transición de un inversor que una vez intentó sermonearme sobre suavizar mi tono de liderazgo. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, convoqué una reunión con Nicolás, nuestro circuito. No hubo charlas triviales. Fui directo al grano. Necesito que saques cada registro de acceso IP de los últimos 30 días. Filtra por cualquier actividad que involucre borradores de acuerdos de capital o cambios de permisos. Nicolás no parpadeó. ¿Quieres que incluya sesiones móviles? Sí, dije. Todo, especialmente el acceso fuera de horario. Entendido. En 1 hora, tenía lo que necesitaba. La IP coincidía con una registrada en la dirección de la casa de Adrián. Y no solo una vez. Había estado iniciando sesión en nuestros sistemas internos durante un periodo de 3 semanas, siempre tarde en la noche, siempre después de que Catalina me hubiera contactado sobre la boda. La prueba irrefutable no fue un solo momento. Fue un patrón.
Respiré hondo, miré a Nicolás y dije, asegura todo. Cambia los inicios de sesión compartidos. Cifra los archivos. Envíame una lista de los nuevos permisos. Solo tú, yo y Alejandra tendremos nivel de administrador. Entendido. Después de que se fue, me senté y abrí un documento titulado Declaración de Propiedad. Una página, lenguaje simple. Yo, Isabel Herrera, como única fundadora y propietaria legal de Tecnologías de Aprendizaje Herrera. Cualquier reclamo en contrario es infundado y será respondido formalmente. Lo guardé, lo imprimí, lo firmé, y luego hice algo que nunca había hecho antes. Se lo envié a toda nuestra junta asesora, sin copiar a Catalina, sin advertirla, sin preámbulos. Era hora de que empezara a moverme sin transmitir cada uno de mis pasos. Esa noche, me obligué a aparecer en un evento de networking en el centro de Austin. No quería ir, pero si me quedaba en casa, Catalina seguiría llenando el silencio con su versión de la verdad. Apenas había dado 3 sorbos a un vodka tonic flojo cuando alguien que conocía vagamente, una ex colega de un panel sin fines de lucro, se acercó a mí y sonrió. Entonces, dijo, con los ojos brillando con falsa curiosidad. Escuché que ofreciste acciones para ayudar con la boda de tu hermana. Eso es increíblemente generoso. Parpadeé. ¿Escuchaste eso de Catalina? Bueno, dijo encogiéndose de hombros. Es lo que se dice por ahí. Es falso, dije, manteniendo mi tono uniforme. Su sonrisa se congeló por medio segundo. Oh, bueno, está bien. No quise decir nada con eso. Por supuesto que no, dije, dejando mi bebida. Pero la próxima vez que escuches algo sobre mí, tal vez pregúntame primero. No soy tan difícil de contactar. Se alejó, y me quedé allí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No del tipo que te hace temblar, sino del que te hace querer empezar a tapiar ventanas. Así se sentía ser superada en público. Pero no por mucho tiempo. Fui a casa esa noche y redacté 2 memorandos. El primero fue interno: todo acceso al sistema no registrado bajo credenciales ejecutivas será revocado inmediatamente. El segundo fue externo: todas las consultas de los medios sobre la estructura de la empresa se dirigirán a través del departamento legal, sin excepciones. Luego le envié un breve mensaje privado a Alejandra. Querían sacarme de mi propia historia. Pensaron que me quedaría callada. Ella respondió: ¿estás lista? Respondí: más que nunca. Me senté en mi silla durante mucho tiempo después de eso, no enojada, no asustada, concentrada. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de no perderme a mí misma. No hice ninguna pregunta. No lo necesitaba. En el momento en que la voz de Alejandra se tensó al otro lado de la llamada, ya sabía qué tipo de traición me esperaba en mi pantalla. Abrí el archivo que me reenvió. Otro borrador de comunicado de prensa. Este no de inversores o contactos de prensa, sino del equipo de bodas de Catalina. Asunto: un legado de hermanas, un futuro compartido. El texto era una clase magistral de manipulación. Siguiendo un inspirador gesto de confianza y unidad, comenzaba: estamos encantados de dar la bienvenida a Adrián a nuestro legado familiar compartido, no solo por matrimonio, sino por visión. Se leía como si hubiera entregado la empresa en un momento de devoción fraternal impulsado por el champán. Incluso había una línea que sugería una bendición de cofundadora, lo que me puso la piel de gallina. No arrojé mi portátil por la habitación. No grité al aire vacío. Simplemente me levanté, caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente, fría, controlada. Luego, como si el universo lo estuviera sincronizando para un efecto cinematográfico, llamaron a la puerta, no firme como el mensajero de Morales y Asociados. Esto fue más suave, vacilante. La abrí para no encontrar a nadie, pero un pequeño sobreacolchado descansaba a mis pies. Sin remitente. Mi nombre escrito con una letra inclinada que no reconocí. Lo llevé adentro y lo abrí con tijeras, con cuidado de no rasgar lo que había dentro. Una carta doblada con fuerza y una sola foto. La foto estaba descolorida pero intacta. Una mujer de mi edad de pie frente a un edificio de ladrillos. Una placa detrás de ella que decía Grupo Educativo Matson. Una nota escrita a mano en la parte de atrás: mayo de 2015.
Solía estar aquí, orgullosa. La carta en el interior era más precisa de lo que esperaba. Sin introducción dramática, sin historia de fondo, solo líneas como cuchillas. Yo fui tú una vez. Construí algo de la nada. Y llamé a alguien que me dijo que el amor significaba compartir. Dijo que seríamos más fuertes juntos. Que la familia no necesitaba contratos. Así que le entregué capital, ignoré las señales de advertencia y me dije a mí misma que solo era papeleo. Seguí leyendo, apenas respirando. Se fue 6 meses después, se llevó la mitad de la empresa con él, dijo que era su derecho. Leyes de propiedad marital. Los tribunales estuvieron de acuerdo, y aprendí por las malas que nadie llora a la mujer que dio demasiado. Simplemente toman lo que dejó atrás y siguen caminando. La frase final se grabó en mi mente. No dejes que disfracen el robo de devoción. Sin firma, solo una inicial, me senté y sostuve la carta como si pudiera escaparse si parpadeaba. Por un momento, dejé que mis ojos se cerraran. No por agotamiento, por claridad. 2 días después, Elena me invitó a cenar. No es una trampa, dijo por teléfono. Es solo familia. Necesitamos hablar con calma. No más abogados. No más frialdad. Acepté, pero no porque le creyera. Necesitaba verlo por mí misma, qué línea cruzarían a continuación. La casa se veía como siempre, limpia, ordenada. Una vela encendida en la mesa de la entrada, música que venía débilmente del comedor. Catalina y Adrián ya estaban sentados en la larga mesa de roble, ambos en tonos de beige suave, como si se hubieran coordinado para una sesión de fotos de marca de estilo de vida. Elena me recibió en la puerta con un beso en la mejilla y una sonrisa tensa. Sentémonos, dijo. ¿Lo hice? Nadie tocó sus platos. En cambio, Elena se levantó y fue a la sala de estar, recuperando un grueso álbum de fotos, del tipo encuadernado en cuero, pesado por el tiempo. Lo colocó frente a mí, sus dedos descansando suavemente sobre la cubierta. Isabel, comenzó, su voz ya temblando. Puede que no recuerdes todo esto, pero nosotros sí. Tu hermana hizo tanto por ti. Abrió el libro. Página tras página de fotos de la infancia. Catalina atándome los zapatos. Catalina ayudándome con la tarea. Catalina de pie en mi graduación. Cada imagen cuidadosamente seleccionada. Cada recuerdo enmarcado a través de su lente. Ella te ayudó a superar todo, dijo Elena, su voz quebrándose. Hizo sacrificios que ni siquiera conoces. Catalina agregó suavemente, nunca pedí nada a cambio. Hasta ahora, Elena pasó a una página donde yo lloraba a los 6 años. Mi cara roja mientras Catalina me sostenía. Se lo debes, susurró Elena. Luego, con la voz quebrada, si no haces esto, lo perdemos todo. Miré la página. Cerré el álbum suavemente. Luego me puse de pie. Todos se quedaron en silencio. Si todo depende de que yo desaparezca, dije con calma, entonces quizás merece perderse. Dejé el libro sobre la mesa. No levanté la voz. No lloré. No di un portazo. Salí, subí a mi coche y conduje de regreso a la ciudad sin encender la radio. De vuelta en mi apartamento, el horizonte se iluminó a mi alrededor como siempre lo hacía. Firme, impersonal. Abrí el archivo de vídeo en mi escritorio, el que había comenzado a crear semanas atrás, pero que no me había atrevido a terminar. Hice clic en él, llamé al equipo audiovisual. El archivo de vídeo, cárguenlo, dije. Lo estoy enviando. En el momento en que terminé la llamada con el equipo audiovisual, caminé hacia la ventana y observé la luz temprana que se filtraba por el centro de Austin. Las mañanas de domingo siempre tenían una extraña quietud, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Yo también contuve la mía, por unos segundos más de lo habitual, antes de finalmente exhalar. La decisión estaba tomada. No asistiría a la boda de Catalina. A las 8:14 de la mañana, mi teléfono vibró con un último mensaje de Elena. Todavía hay tiempo para venir y hacer lo correcto. No respondí. No abrí el mensaje. Lo reenvié a una carpeta que había etiquetado como preservar. Luego abrí una conversación separada y le envié un mensaje a Alejandra.
ejecútalo. Sin emoji. Sin más explicaciones. Me duché, me puse una camisa de algodón gris y unos vaqueros, y preparé una tetera. No me apetecía vino. No hoy. Mi estómago no habría podido soportar su peso. Me acomodé en mi sillón gastado, abrí mi portátil y puse la transmisión del evento en vivo. El lugar ya estaba lleno de actividad. El salón del condado de Travis se había convertido en lo que parecía una página de revista curada, arcos florales, candelabros de cristal, una sutil iluminación rosada. Los invitados llegaban, todos vestidos en tonos pálidos de primavera. Reconocí rostros familiares, colegas, viejos amigos de la familia, personas que una vez me felicitaron por crear algo de la nada. A las 10:30 en punto, comenzó la ceremonia. Adrián estaba de pie en el altar, su traje a medida abrazando sus hombros como si hubiera sido hecho para la ambición. Catalina entró en escena poco después, radiante en un vestido de encaje con la espalda descubierta, el cabello peinado en suaves ondas. La multitud se puso de pie y se giró como si estuviera coreografiado. Sonreía como si nada la hubiera tocado jamás. Como si la traición fuera solo una palabra que le pasaba a otras personas. No vi los votos. Silencié la transmisión y esperé el momento después de los brindis. El punto en que la atención se asentaría, la energía se suavizaría, y todos estarían listos para absorber algo para lo que no se habían preparado. Exactamente a las 12:07 del mediodía, las luces del salón de recepción se atenuaron ligeramente y la pantalla del proyector bajó. Pude ver la confusión ondear por la sala. La pantalla parpadeó en negro, luego apareció un texto blanco. Siempre hay dos lados en una historia. Aquí está el mío. Bebí mi té mientras aparecía la primera imagen. Una captura de pantalla del borrador del contrato que el equipo de Catalina había firmado que yo aprobé, seguida del registro del servidor que mostraba el acceso de Adrián desde la IP de su casa. Luego, un clip de la voz de Catalina en una llamada telefónica grabada. Cederá. Siempre lo hace. La sala en la pantalla se había quedado completamente en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Algunas personas miraron hacia Catalina, cuya sonrisa se había congelado como una máscara agrietándose bajo presión. Luego vino mi voz, medida, tranquila, firme. Nunca pedí ser parte de una actuación. Nunca acepté ser el telón de fondo de la historia de otra persona. No se trata de arruinar un día. Se trata de reclamar años de silencio. Construí algo con mis propias manos. Intentaron tomarlo usando las mías. No los dejaré. El vídeo se desvaneció a negro. Sin música, sin aplausos, nada. Vi cómo Adrián se volvía hacia Catalina y murmuraba algo que la hizo retroceder. Alguien en la esquina de la sala aplaudió lentamente. Una mujer mayor que reconocí vagamente de eventos de la iglesia. Se puso de pie, asintió hacia la pantalla y luego salió. Catalina permaneció inmóvil. Elena estaba detrás de ella, con una mano en el pecho. Luego, sin decir palabra, se desplomó en su silla. La transmisión se cortó a estática. Cerré el portátil y lo dejé a un lado. No celebré. No lloré. Me levanté, volví a llenar mi taza de té y me acerqué a la ventana. Afuera, los niños andaban en bicicleta. Una pareja paseaba a un perro. Alguien saludaba a un vecino al otro lado de la calle. La vida continuaba como siempre. Cuando revisé mi bandeja de entrada una hora después, los asuntos de los correos eran interminables. Lo siento mucho. ¿Realmente hiciste todo eso sola? No eras la villana. Eras la advertencia. Algunas personas se disculpaban. Otras confesaban que habían creído la versión de Catalina hasta ahora. Unos pocos simplemente enviaban emojis, sin saber cómo interactuar con una mujer que acababa de quemar la ilusión en la que todos los demás se sentían cómodos viviendo. Pero hubo un mensaje que me llamó la atención. Era de alguien con quien no había hablado en 5 años. Asunto, tu voz. Vi lo que hiciste. He estado donde tú estuviste. Yo no hablé. Lo perdí todo. Tú no lo hiciste. Espero que sigas hablando. No respondí. Todavía no. Me recliné en mi silla, con el té enfriándose a mi lado, y volví a mirar por la ventana.
Y luego, a las 3:42 de la tarde, apareció un último mensaje de Elena Herrera. Asunto, tu comportamiento. Ya no estás invitada a ningún evento futuro de los Herrera. Habían pasado 2 semanas desde la boda. 14 días de silencio deliberado de algunos rincones de mi vida y ecos inquietantes de otros. El tipo de silencio que se siente como si alguien cerrara una puerta sin dar un portazo. El tipo que queda suspendido en el aire, pesado y esperando ser nombrado. El día después de que se reprodujo el vídeo, el que iluminó la recepción como un incendio eléctrico inesperado, exponiendo secretos en alta definición y congelando la sala en un silencio atónito, desaparecí. No publiqué nada. No atendí llamadas. No ofrecí declaraciones ni refutaciones ni disculpas. Dejé que el polvo se levantara y esperé a que se asentara por sí solo. Resulta que el silencio a menudo dice todo más fuerte de lo que las palabras podrían hacerlo. El lunes por la mañana de la segunda semana, estaba sentada sola en mi oficina, un espacio que todavía se sentía como una obra en progreso, a pesar de haberme mudado hace meses. Un café tibio descansaba entre mis palmas. La luz que se filtraba por las persianas cortaba la habitación en rectángulos de sombra dorada. La pantalla del ordenador brillaba con titulares sin leer. No había sido lo suficientemente valiente como para hacer clic en ellos hasta ahora. No sabía qué esperar. Escándalo, vergüenza, espectáculo, quizás los 3. Pero en cambio, encontré esto: ejecutiva de RRPP enfrenta revisión ética después de que imágenes familiares se vuelven virales. Las hermanas Herrera rompen lazos, fuentes dicen que las demandas son poco probables, pero no están fuera de la mesa. Matrimonio pospuesto, fuentes cercanas a Reyes confirman que la asociación está en pausa. Leí cada línea lentamente, con cuidado, como pasando los dedos por el contorno de un moretón, aprendiendo su forma antes de que pudiera desvanecerse. No había demandas pendientes. Ni denuncias penales, ni disculpas públicas. Pero las reputaciones, esas se habían agrietado. Y en esta ciudad, cuando la superficie se agrieta, no sana, se ensancha. La firma de bienes raíces de Adrián emitió un comunicado el viernes por la noche. Hemos decidido separarnos de manera mutua y respetuosa del señor Reyes. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. La empresa sigue comprometida a reflejar los más altos estándares éticos tanto en el liderazgo como en la cultura. Cortés, como siempre lo es la traición. No fue despedido, pero tampoco fue invitado a quedarse. Catalina, por otro lado, desapareció de la vida pública como si nunca hubiera estado allí. Su nombre desapareció silenciosamente de 2 próximos folletos de eventos. Su agencia no emitió ningún comunicado, pero todos sabían lo que significaba licencia indefinida en esta industria. Su equipo estaba alterado. Los rumores internos decían que nadie esperaba que volviera, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Todavía no. Fuera de la ventana de mi oficina, el tráfico se movía constantemente por Congress Avenue. Negocios como de costumbre. Corredores matutinos, gente en traje, paseadores de perros, bocinas sonando a lo lejos. El mundo no se había acabado. Mi mundo simplemente había cambiado. El cursor parpadeó en la pantalla y luego un nuevo correo electrónico. Sin asunto, sin preámbulo, de mi padre. Lo abrí con el tipo de respiración que tomas antes de sumergirte en agua fría. Dentro había una foto escaneada de la portada del New York Times doblada cuidadosamente para mostrar la cobertura de las consecuencias de la boda. Se adjuntó la copia digital de un libro oscuro. Una colección de ensayos que siempre le había gustado. Era sobre estoicismo. Lo recordaba. Gracia bajo presión. Citas de Marco Aurelio y metáforas secas sobre la fuerza. Sin nota. Sin uno estoy orgulloso de ti. Sin un lo siento. Solo una palmadita intelectual en el hombro, como siempre. Y extrañamente, no dolió. No me hirió. Simplemente confirmó lo que había sabido todo el tiempo. Nunca iba a decir lo que importaba. No directamente, solo a través de citas o reflexiones de segunda mano, solo a través de regalos que llegaban años demasiado tarde, envueltos en silencio. A las 3:04 de la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar una pequeña caja de cartón dirigida desde San Marcos. La etiqueta de devolución estaba mecanografiada.
Sin remitente. Dentro, una carta, una diferente. Orgullosa de lo que hiciste. Pocos lo hacen. No porque no puedan, sino porque les han dicho que no vale la pena el ruido. Yo creí esa mentira. Entregué todo y ni siquiera luché. Tú sí lo hiciste. Eso importa. Estoy construyendo algo. Un espacio para mujeres que han sido borradas de sus propias historias. Si estás lista para convertir el fuego en estructura, me gustaría que me ayudaras a darle forma. ¿Te apuntas? Lo leí 2 veces. Luego otra vez. No había halagos, ni lenguaje dramático, solo verdad, honesta, directa, ganada, enviada por una mujer que había vivido en las cenizas el tiempo suficiente para saber dónde comienza el fuego. Fui a la cocina, me serví té fresco y luego escribí mi respuesta. Asegurémonos de que nadie más tenga que sobrevivir como lo hicimos nosotras. Le di a enviar, cerré el portátil. Esa noche, me puse un suéter ligero y caminé hasta el lago Lady Bird. El sendero era exactamente como lo recordaba, serpenteando junto al agua como un hilo a través de la memoria. Corredores zigzagueando, perros tirando de las correas, niños alimentando a los patos, aunque el letrero decía que no lo hicieran. Encontré un banco vacío. Me senté, dejé mis manos descansar en mi regazo. Al otro lado del sendero, una pareja estaba de pie bajo los árboles. Fotos de boda en progreso. La novia, radiante, se reía de algo que el novio le susurraba. Él le besó la mano como si el mundo no existiera fuera de su círculo. Y no sentí amargura ni envidia, solo reconocimiento. Hubo un tiempo en que quise eso. Pero ahora quería algo más. No una prueba de amor, sino una prueba de ser yo misma. Me levanté, me sacudí migas imaginarias de los vaqueros, volví a caminar. Cuando llegué a casa, tiré el resto del té, enjuagué la taza, la coloqué boca abajo en el escurridor. Había un mensaje más esperando. Asunto, ninguno. Remitente, Elena. Isabel. Vimos las imágenes de nuevo. Fue innecesario. Crue. Espero que estés feliz. Miré las palabras. Luego, con calma, moví el mensaje a una carpeta etiquetada como callejones sin salida. Sin respuesta, sin ira, solo cierre. Nunca recibí un gracias por protegerme, pero ya no lo necesito. A veces la familia no se define por la sangre. Se define por los límites.